comenzar con la hoja electrónica de cálculo. El tema que corresponde el día de hoy va a ser fórmulas. En esta pequeña presentación que les preparé, bueno, vamos a ver todos los conceptos básicos para que podamos realizar ya las operaciones básicas en la hoja electrónica de cálculo. Comencemos, chicos. Es importante que nosotros conozcamos algunos conceptos que son de suma importancia para que podamos trabajar ya con operaciones. Para esto, bueno, ustedes ya habíamos visto los tipos de datos en una investigación que hicieron anteriormente, que tenemos tipos de datos de texto, numéricos, fórmulas o funciones. Los tipos de datos de texto, bueno, son todos aquellos datos alfanuméricos, combinaciones de letras y caracteres especiales, incluyendo números. Es importante que ustedes sepan que siempre se van a alinear del lado izquierdo y nunca van a poder comenzar con el signo igual, más o menos. Tipos de datos numéricos. Los tipos de datos numéricos son aquellos valores que son del 0 al infinito. Pueden comenzar con un punto decimal, un signo de más o un signo de menos, pero jamás van a comenzar con el símbolo de igual. Siempre se van a alinear del lado derecho. Las fórmulas o funciones. Las fórmulas o funciones son expresiones que nos van a ayudar a realizar operaciones matemáticas, ¿sí? Siempre van a comenzar con el signo de igual. Y otro concepto muy importante son los operadores. En Excel tenemos diferentes tipos de operadores. Tenemos los operadores aritméticos, los cuales nos van a permitir realizar la suma, las restas, los valores negativos, la multiplicación, la división y la exponenciación. También con este exponente podemos nosotros manejar la raíz, ¿sí? La única diferencia es que sería elevado a la 1/2. Ok, tenemos otro tipo de operadores. Los operadores que tenemos también son los operadores de comparación. Son aquellos, como su nombre lo dice, que nos van a permitir comparar dos o más valores que tengamos en una celda. Y son igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o diferente de. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos con los cuales vamos a trabajar. También tenemos operadores de referencia. Esto también ya lo habían investigado a ustedes. Tenemos los dos puntos que van a marcar un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí les ponemos en una tabla una referencia a una celda de A1 a D5. Ya habíamos quedado que siempre se va a hacer la selección de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Tenemos una coma. La coma va a representar la unión de dos rangos, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser rangos de celda, por ejemplo, A1, B5. Entonces, únicamente estamos tomando en cuenta las celdas A1 y B5. ¿Sí? También tenemos un espacio que va a marcar una intersección. Siempre es importante que nosotros hagamos referencia correcta a todos los operadores que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos una jerarquía de operadores. Yo cuando voy a hacer una operación en Excel, no voy a, debo más bien tomar en cuenta qué operadores son los que se hacen con una jerarquía, porque de eso depende obtener los resultados esperados. Por ejemplo, los operadores de referencia, como los dos puntos, el punto y coma o la coma, son los que tienen la mayor jerarquía para realizar las operaciones. Posteriormente toma los signos negativos, los números que tienen porcentaje, los exponentes, la multiplicación y la división, la suma y la resta, la concatenación, que sería el ampersand, y los símbolos de comparación, ¿sí? Esta es la jerarquía que tienen los operadores cuando nosotros los estamos trabajando. Cuando yo estoy trabajando con Excel, muchas ocasiones aparecen diferentes tipos de errores. Los errores más comunes son que me aparezcan los símbolos de gato o hashtag. Ya les había comentado que no es un error como tal, únicamente se va a mostrar cuando el contenido de la celda es más pequeño al tamaño de la misma. También tengo el error de hashtag valor. Esto quiere decir que hay caracteres o espacios de texto en una fórmula. Hay que tomar en cuenta que cuando yo voy a hacer una operación no puedo usar texto. Entonces, cuando yo utilizo texto, me aparece este error. Nombre.
Bueno, el nombre indica cuando el valor o la función, más bien, cuando la función o en la sintaxis de la fórmula no es correcta. Tengo hashtag ref, es cuando estoy haciendo referencia a una celda que no existe. En muchas ocasiones cuando estamos eliminando columnas o filas, eliminamos datos que necesitamos para hacer operaciones. Aquí es donde nos va a aparecer este error tan común. Tenemos signo de número, div diagonal 0. Este símbolo nos va a aparecer, este error, nos va a aparecer cuando queremos hacer una división de cualquier número, de cualquier valor, entre 0. Hay que tomar en cuenta, hay que recordar que no podemos hacer divisiones entre 0. Signo de número NA, cuando los números a los que se refiere la fórmula no existen, no aplican los valores, ¿sí? El nulo es cuando los rangos de celdas son incorrectos y num cuando un valor numérico no es válido. Por ejemplo, muchas veces queremos poner 200 pesos, ¿sí? Y en lugar de poner 200, escribimos 200 pesos. Recuerden, si nosotros queremos ponerle el signo de pesos, debemos hacerlo con la edición de las celdas, para que no tengamos ningún problema al momento de hacer las operaciones. En Excel manejamos dos tipos de fórmulas. Las fórmulas que manejamos son las fórmulas explícitas y las fórmulas implícitas. Las explícitas son aquellas fórmulas que hacen referencia a los valores de las celdas. Por ejemplo, igual 245 por 18 entre la resta de 32 y 19. En cambio, las fórmulas implícitas van a hacer referencia a las celdas como tal. Por ejemplo, igual a 1 por B3 entre la resta de C2 y B3. ¿Qué quiere decir esto, chicos? De aquí en adelante nosotros únicamente vamos a trabajar con fórmulas implícitas. ¿Por qué? Porque si yo cambio el valor de A1 de manera automática, me va a hacer la operación. Ya por default, yo modifico el valor de la celda A1 y no tengo que modificar toda mi operación. En cambio, con la fórmula explícita, si ya no necesito el 245, entonces tendría que irme a mi fórmula y cambiar el 245 a lo mejor por 345. Vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de datos, vamos a ver algunos ejemplos de estas fórmulas explícitas e implícitas, de los operadores, ¿sí? Los ejemplos que vamos a ver son los siguientes. Estamos en la hoja 1 y vamos a ponerle de nombre a la hoja 1 ejemplos de datos. Y vamos a poner nosotros, supongamos, yo quiero escribir el valor de 523. Ay, perdón, no le di enter a mi hoja, al nombre de mi hoja de datos. Lo vamos a borrar para que únicamente me quede el nombre como ejemplos de datos. Ok, ahora sí, vamos a escribir el valor de 523. ¿Qué tipo de valor es, chicos? Muy bien, es tipo de dato numérico. Únicamente se constituye de números, ¿sí? No tiene caracteres especiales, no tiene espacios. Siguiente operación, siguiente valor que yo tengo. Tipo de datos, 5 más 10. ¿Qué tipo de dato es? Fórmula o función, numérico o de texto. Muy bien, es de texto. ¿Por qué es de texto? Recuerden que los tipos de datos de texto se componen de caracteres especiales, valores numéricos y texto. En este caso tengo número y tengo un carácter especial que sería el símbolo de más. Por lo tanto, es un tipo de dato de texto y también no lo indica porque se alinea del lado izquierdo de mi celda. Tengo el siguiente, calificación 1. Tipo de dato. Tipo de dato texto. Si ustedes no me creen, vamos a hacer un poquito más ancha la columna. Ahí está. Y tengo calificación 1. Siguiente valor. Suma. Tipo de dato texto.
Si yo aquí tuviera igual, suma y abro un paréntesis, 5,3, ya sería otro tipo de dato. El tipo de dato que sería fórmula o función. Vean que al momento de hacer la operación ya me da el resultado, pero en su barra de fórmulas que tienen aquí en la parte de arriba, pueden ver ustedes la operación que se realizó para que puedan consultar si es que tuvieran algún error. Siguiente tipo de dato, menos 987. Menos 987. Tipo de dato, texto, numérico, fórmula o función. Muy bien, tipo de dato numérico. Vamos al siguiente. El siguiente sería igual 100 entre 10. Tipo de dato, fórmula. Muy bien. Siguiente, un cuarto. En este caso, como no tiene ningún otro valor y tengo yo un formato personalizado, me lo toma como si fuera el primero del mes 4. ¿Sí? Me lo cambia automáticamente al 1 de abril. Pero en cambio, si yo tuviera 0 espacio un cuarto, ¿qué me está diciendo? Ah, está manejando fracciones. Por ese motivo son diferentes el valor de arriba y el valor de abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo 01, 02 del 2021? Le doy Enter, tipo de dato, fecha. Vamos a ver con el siguiente ejemplo, 3. Es importante aquí que conozcan los símbolos mayor que y menor que. Este es 3 mayor que 15. ¿Es verdadero o es falso? Ah, es falso. ¿Sí? Siguiente, 15, 2 puntos, 30. ¿Sí? Lo maneja como una hora. No lo maneja como un rango de valores. Tengo otro tipo de dato, cuenta. Es un tipo de dato texto. Tenemos aquí suma, abro paréntesis, de 5, 10, 15, 20. Y no olvidemos cerrar el paréntesis. Hace un total de 50. Siguiente valor igual, 500. ¿Es mayor a 1000? Es falso porque es menor. Siguiente valor, 11-7, tipo de dato. Ya quedamos que si lo manejamos de esta forma, nos lo va a tomar como fecha. Siguiente valor, igual, 100 es igual a 100. ¿Puedo poner esto? Sí, sí puedo ponerlo porque estoy utilizando un operador de referencia y quedamos que existía el igual. Entonces, 100 es igual a 100. Ah, es verdadero. ¿Sale? Entonces, siguiente, igual. 20 menos 10 nos va a dar 10. Recuerden, en este caso, como son fórmulas, comienza con el signo igual, tiene números y tiene la operación, el operador el cual yo voy a realizar. Para el siguiente sería igual 30 que sea diferente de 50. 30 es diferente de 50, ¿verdadero o falso? Ah, es verdadero. Siguiente tipo de dato, 3.1416, ¿qué será? ¿Texto o numérico? Es numérico. A pesar de que tiene un carácter especial, recuerden que los números existen decimales. Y era lo que yo les comentaba al momento que les daba la explicación. Siguiente valor, 23. ¿Sí? Cuando yo pongo entre paréntesis un valor que está solito, es un número negativo. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver es 12, ampersand. El ampersand va a significar concatenación. La concatenación es la unión de dos o más celdas. Entonces, 12, concatenar 34. ¿Qué creen que aparezca en este caso? Ah, ok, como si yo tuviera 1234. ¿Ya vieron?
Ok, chicos, estos ejemplos los pueden ustedes encontrar en la página 47 de su libro de trabajo. Una vez que ya hayan adquirido su libro, lo que van a hacer es contestar esas páginas. Esa página, yo les voy a poner un apartado un poquito más adelante para que puedan adjuntar y contestar todas las preguntas que se establecen en esa práctica. Vamos a comenzar y nuestra siguiente hoja va a ser el editor de ecuaciones. Aquí vamos a poner ecuaciones. ¿Sí? Vamos a poner las ecuaciones y en la columna, ¿cómo vamos a hacer un editor de ecuaciones? Muchas veces nosotros queremos insertar fórmulas o ecuaciones que nos dan en otras unidades de aprendizaje, como es geometría, álgebra, y no sabemos cómo hacerlo. Tengo una opción en Excel que dice insertar. Nos vamos a ir a la cinta insertar, nos vamos a ir al grupo de símbolos y en símbolos voy a elegir la opción de ecuación. Cuando yo elijo la opción de ecuación, aquí dice, le doy clic en ecuación y aparece un cuadro que dice escriba aquí la ecuación. Ok, entonces voy a escribir X es igual, ¿y qué voy a hacer? Quiero una fracción. Entonces, en ecuación, en el grupo de estructuras voy a elegir fracción. Quiero esta fracción. Ok, en la parte de arriba voy a poner un menos b. ¿Sí? ¿Y ahora qué necesito? ¿Necesito un índice? No, necesito un operador. Como voy a hacer la fórmula, la ecuación, dirían muchos, la del chicharronero, por así decirla, vamos nosotros a poner un más menos. Entonces, menos b más menos raíz cuadrada, por lo tanto necesito un radical. Entonces, raíz cuadrada de, aquí necesitamos una b cuadrada. Entonces, selecciono el cuadro, me voy a índice y elijo subíndices y superíndices. Entonces, en esta parte voy a elegir de b elevado al cuadrado menos 4ac. Ya tengo la parte de arriba. Entonces, para hacer la parte de abajo, vean que tengo una línea punteada, un cuadrito punteado. Pues únicamente escribo 2a. Entonces, mi fórmula es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Que quiero cambiarle el tamaño. Bueno, me voy a inicio y le cambio el tamaño a mi ecuación. Ya queda aquí mi ecuación sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar algunas ecuaciones para que ustedes puedan practicar y no tengan ningún problema. Y si llegara a haber problema, la siguiente sesión lo vamos a solucionar en una sesión que tengamos. Vamos a poner en nuestra columna A, vamos a escribir nosotros número 1. Voy a hacerlo un poquito más ancho. Vean que el alto de fila que tengo aquí, el alto que maneja es de 15. Vamos a ponerlo de 30 para que no haya ningún problema al momento que ustedes van a hacer sus ecuaciones. Vamos a comenzar con las ecuaciones y la primera ecuación o el primer valor que vamos a poner en la columna A pues va a ser una A minúscula. En la columna B va a ser una B minúscula y en la columna C una C minúscula. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer de esta manera súper sencilla para que no haya ningún problema. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a cambiar el tipo de fuente a ver si me lo cambia y me lo respeta o lo vamos a hacer al final mejor. Vámonos a la columna D. En la columna D nos vamos a ir a insertar, símbolos, ecuación. Y lo único que vamos a hacer para la columna D es A más B. Aquí la tengo y la pongo en la columna D. Voy a insertar una nueva ecuación. Insertar, símbolos, ecuación. Y voy a poner ahora C menos B. Agarro y lo subo a su lugar que le corresponde. Inserto una nueva ecuación.
Y para la nueva ecuación que voy a insertar, ok, nuevamente insertar, símbolos, ecuación, y vamos a poner A por, no más, vamos a poner A por C. Y la vamos a subir aquí. Siguiente columna, vamos a insertar una nueva ecuación, símbolos, ecuación, y el valor que vamos a poner es B entre A. Entonces, siguiente ecuación, la vamos a poner en la columna G. Siguiente ecuación, insertar símbolos, ecuaciones. Vamos a poner un índice y el valor que vamos a poner es A elevado al cuadrado. A elevado al cuadrado. En la columna I, en el encabezado, vamos a insertar otra ecuación y sería un radical, y ese radical lo vamos a poner como A. Vamos a acomodarlo en el lugar que le corresponde. Vamos a la J, ya va a ser un poquito más complicada. Inserto un símbolo, una ecuación, y la ecuación que vamos a necesitar es una fracción simple, y voy a comenzar. B elevado al cubo. Entonces, para elevar B al cubo necesito B elevado al cubo menos 2 entre 5. Ok, entonces vamos a poner la ecuación en la J como habíamos dicho. Siguiente fórmula. Para la siguiente fórmula, nuevamente insertar símbolo, ecuación. Va a ser una fracción. La fracción que vamos a ocupar es, aquí en mi cuadrito punteado, voy a seleccionar un índice porque el valor de C lo voy a elevar al cubo. Esto es dividido entre 3 más, voy a insertar el símbolo, no hemos terminado, más un índice que sería que sería A al cuadrado. ¿Sí? Ya tengo aquí mi ecuación. La subo a la columna de las K's. Posteriormente voy a insertar una nueva ecuación, símbolo, ecuación, y vamos a poner un radical. En el radical vamos a poner primero un índice, porque es A elevado al cuadrado más otro índice, y va a ser B elevado al cuadrado, y lo vamos a poner el encabezado de la columna L. ¿Sí? Para el siguiente va a ser inserto un símbolo, una ecuación. Entonces va a ser 3 por A elevado al cuadrado más 15 por C menos 18. Y ya aquí tengo mi ecuación de la columna M. Lo voy a hacer un poquito más ancho para que nos quepan las ecuaciones. ¿Sí? Y la última que vamos a manejar. La última que vamos a manejar es, voy a insertar un símbolo, una ecuación. Tengo mi ecuación y va a ser un índice
y voy a poner B elevada a la 1/2 menos a elevado también a la 1/2. Entonces tengo que ir jugando con los formatos que tengo yo de mis ecuaciones. Es importante que vaya haciendo pruebas. Es muy sencillo hacer el uso del editor de ecuaciones. Aquí la cuestión es que conozcamos nosotros qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las necesidades que tenemos para que al momento que hagamos nuestra ecuación no tengamos ningún problema y no nos falte ningún valor. Esto no quiere decir que ya les respondí, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con los datos a partir de la celda A3. Para la celda A3 vamos a hacer una serie de valores. Esta serie de valores va a ser de esta manera. Vamos a poner el 3, el 6 y vamos a hacer una serie de valores hasta el número 51. Ay, no se subió aquí mi fórmula que tenía aquí, mi ecuación que había puesto. Aquí está. ¿Sí? Para la columna B vamos a poner el valor de 5, vamos a poner 11, 17 y vamos a hacer nosotros nuestra serie de valores que llegue hasta el 107. Ok. Vamos con la C, una serie de valores normal. Entonces sería el 1, oprimo control y lo puedo llenar de manera sencilla. Ok, voy a poner yo en el centro los valores y en este caso, aquí me hizo falta un valor, oigan, y no me había percatado. Ah, no, más bien, estos son los que tengo que bajar. ¿Sí? Vamos a bajar uno de estos y entonces ya me sobran estos dos. Ok, chicos, vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera fórmula, ¿sí? La primera fórmula la vamos a hacer de la siguiente manera. Va a ser igual y voy a hacer referencia a mis celdas. Entonces me dice que A más B. Entonces como voy a hacer una operación, voy a poner igual porque voy a hacer la fórmula. Y voy a darle un clic en la celda A3, que es donde tengo el valor de la A. Y posteriormente voy a decirle más B3. Y le voy a dar Enter. Nos da el valor de 8. Es importante, chicos, que hagamos referencia a las celdas. ¿Por qué? Porque si yo en lugar de 3 pongo 1, vean que de manera automática el valor de mi celda cambia. ¿Sí? Por eso es importante hacer referencia a las celdas. Ahora, chicos, puedo hacer yo la operación 1 por 1. Igual a, ¿qué sería? 4 más B4. Vean que en Excel, cuando yo hago referencia a las celdas, la celda me la pone del color de la cual está la referencia. A4 es azul, le puse un cuadrito azul. B4 es rojo, le puse un cuadrito rojo. Pero imagínense que yo hiciera las operaciones de manera manual y que tuviera 1000 sumas por hacer o llenar una tabla de 1000 datos. Pues sería muy complicado. Entonces, ¿recuerdan las series de valores? Ok. Vamos nosotros a ocupar las series de valores. Para eso, chicos, tengo seleccionada mi celda, voy a activarla. La voy a activar para que el cuadrito esté de color verde y tenga el cuadro inferior derecho. Cuando pase yo mi mouse, va a cambiar mi cursor como por un signo de más. Le doy clic y lo arrastro. Y vean que de manera automática, vean ustedes mi barra de fórmulas. Vean que es A3, B3, A4, B4, A5, B5.
¿Esto qué quiere decir? Que puedo yo hacer únicamente las primeras filas y arrastrarlo para obtener el valor. Eso sí, si yo tengo un error, pues lo que va a suceder es que todas las operaciones las tendría de manera incorrecta. Vamos a hacer la siguiente fórmula. Igual C menos B. Le doy Enter y me da el valor de menos 4. Tengo A igual, sería 3 por C3 y le doy Enter. Entonces ya aquí tengo mi operación, la arrastro. B igual, sería B. ¿B qué? B5. B5 no. B3. B3 entre A3. ¿Sí? Vean cómo automáticamente Excel me va poniendo dónde se encuentran mis celdas, a qué celdas les voy haciendo referencia. Esto les va a servir para que no se pierdan al momento que estén haciendo las operaciones. Entonces estamos trabajando con la fila número 3. B3 entre A3. Vamos a elevar este número al cuadrado. Entonces sería igual a 3 elevado al cuadrado. ¿Cómo saqué este número? Bueno, este símbolo, el circunflexo con ALGR y la tecla del circunflexo. No sé dónde ustedes tengan esta tecla o este gorrito que nos va a permitir hacer los exponentes, ¿sí? Si este número fuera elevado a la quinta potencia, bueno, pues le pongo el 5. En este caso es el 2 y le damos Enter. Si yo quiero un número, sacarle la raíz, voy a poner igual la celda elevada a la 1/2. Aquí es importante, chicos, que recuerden la jerarquía de operadores. ¿Por qué es importante que recuerden la jerarquía de operadores? Bueno, porque si yo únicamente lo elevo o lo pongo de esta manera, le estaría diciendo, bueno, eleva E3 a la 1 y divídelo entre 2. Eso es lo que le estaría diciendo. Y el valor que me da es 1.5. En este caso, si yo le pongo los paréntesis, me da un valor completamente diferente. Si yo voy a tener o a sacarle la raíz a un valor, la tengo que elevar a la 1/2. Les voy a ayudar a hacer esta otra. Y vamos a poner igual. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, vamos primero a abrir un paréntesis y quiero que B lo eleven al cubo. Y luego lo voy a restar entre 2. Recuerden, por jerarquía de operadores no necesito poner tantos paréntesis. Cierro mi paréntesis y todo esto lo voy a dividir entre 5. ¿Sí? Vean la jerarquía de operadores. Si yo quisiera que primero, estoy aquí. Si yo quisiera, ok, bueno, es que el valor de arriba, primero quiero elevarlo al cubo. Vean, chicos, cómo Excel me va poniendo los paréntesis también por color para que yo sepa qué paréntesis abro y qué paréntesis cierro. Entonces yo aquí abro mis paréntesis y le digo B3 elévalo al cubo y el resultado le restas 2. En este caso no importa por la jerarquía de operadores, pero igual hacemos operaciones dentro de estas ligas que sí van a requerir los paréntesis. En este caso puedo dejarlo o no puedo dejarlo, ya es decisión de ustedes. Ok, chicos. Van a continuar haciendo estas operaciones. Estas operaciones que tienen aquí las deben de terminar ustedes. ¿Por qué dejamos aquí una fila? Si ustedes se dan cuenta, aquí dejé una fila vacía. ¿Por qué? Porque aquí van a calcular el valor de X1 y aquí van a calcular el valor de X2. ¿Qué quiere decir esto? En esta columna van a calcular el valor de menos B más
raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y en esta van a calcularlo con el menos. Menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Con lo que acabamos de ver juntos, con lo que acabamos de ver aquí, todos pueden realizar sus operaciones, ¿sí? Todos y cada uno de ustedes. Van a terminar ustedes estas operaciones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues sé que pueden hacerlo con calma, no les va a llevar muchísimo tiempo, esto es muy sencillo. Ahora, vamos a abrir una nueva hoja y esa hoja le vamos a poner tablas, ¿sí? Vamos a ver las tablas de multiplicar. Para eso necesito que hagan una serie de datos, del 1 al 10. Y vamos a hacer en la parte de arriba lo mismo, del 1 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, estos valores que tengo del lado izquierdo, en la columna A, los vamos a multiplicar por los valores que tengo en la fila 1. ¿Sí? Entonces, vamos a centrar los valores. Yo le quiero cambiar de una vez el tipo de fuente a Century Gothic para que vaya quedando bonito. El tamaño de la fuente lo vamos a poner a 14. Y vamos a comenzar. Igual. Está muy fácil. 1 por 1. Pero no lo puedo hacer así, que tengo que hacer referencia a la celda. Ah, bueno, entonces A2 por B1 y le doy Enter. Voy a poner de este color, de color gris, perdón, todos los valores que vayamos a calcular, ¿sí? Entonces, y de color un gris más fuerte, todos aquellos por los cuales nosotros vamos a hacer las operaciones. Un gris más oscurito. Ahí me faltó el 9 y el 10, no me di cuenta. Ok. Ok, chicos, aquí hay una cuestión. Si yo arrastro los valores de mi celda, no quedó la operación. Vean ustedes que multiplica A2 por B1, A2 por B2, A4 por B3, A5 por B4. Y esto no es lo que yo quiero. Lo que yo deseo es que todos los valores que están en esa columna los multiplique por este valor que yo tengo aquí, por el 1, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer uso de las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es una referencia de una celda que va a quedar fija. Por ejemplo, A2 y B1 en este ejemplo son referencias relativas. La referencia absoluta va a llevar un símbolo de pesos antes de la columna o antes de la fila, dependiendo las necesidades que yo tenga, o ambas. Si yo lo pongo en ambas, quiere decir que la celda, está completamente fija. Si yo lo pongo únicamente en la columna, únicamente va a quedar fija la columna. Si yo pongo el símbolo de pesos únicamente en la fila, antes de la fila, pues lo que va a quedar fijo es la fila. Vamos a ver los ejemplos de las tres maneras. Símbolo de pesos, así lo vamos a dejar. Y vamos a arrastrar hacia abajo mi celda. ¿Ya vieron? Quedan fija. ¿Por qué? Porque multiplico a 2 por B1. En la de abajo. A3 por B1. En la de abajo. A4 por B1. Lo puedo yo visualizar en mi barra de fórmulas, que únicamente va cambiando la fila de la columna A, A2, A3, A4, A5. Y el B1 queda fijo. Pero ¿qué pasa si yo pongo las columnas, la columna únicamente fija? Aquí les voy a hacer otro ejemplo, perdón. Símbolo de pesos y ahí está. Entonces, si yo agarro y arrastro del lado derecho mi fórmula, en todas me va a dar 1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el 1 por el 1. Y en la de abajo nuevamente C2 por el 1.
y nuevamente en la siguiente de 2 por el 1, y como todos tienen el valor de 1, me va a dar el mismo valor. Vamos nuevamente a hacer la prueba. Símbolo de pesos B1. Ok, únicamente voy a dejar fija la columna. Entonces, ¿qué pasa si yo lo arrastro? Me da los valores que teníamos. ¿Por qué? Porque el valor de mi celda, de mi fila, va a cambiar. Vean aquí. A2 por B1. Y la de abajo sería A3 por B2. Vean cómo el valor de la fila también va cambiando. ¿Sí? Ok, no, maestra, me equivoqué y lo voy a hacer fija la fila. Ok, pues vamos a poner fija la fila. Entonces, aquí no hay ningún problema. ¿Sí? Porque las filas no van a cambiar. Pero ¿qué pasa si yo voy a copiar mis datos de manera, bueno, para las otras columnas? Ya van cambiando los valores. Vean cómo aquí todos ya son 2. ¿Sí? Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Déjenlo, copio para acá. Y luego lo copio para acá. Y ahí están mis valores. ¿Sí? Ya hice la copia con la fila únicamente fija. Entonces no es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en este caso? Bueno, voy a poner fija la fila y la columna. Ahí está. Entonces, si yo lo copio hacia la derecha, vuelve a pasar lo mismo. Lo que yo necesitaría sería poner igual esta celda por esta celda, C1. Y ya que lo tengo así, lo arrastro y me va a dar los valores. No, ¿por qué? Porque no he puesto fijas mis celdas. Entonces aquí está y lo arrastro y ahora sí tengo mi operación. Ok, vamos a hacerlo con la D. Activo mi celda con F2 y quiero multiplicar, ¿qué sería? A2 por C1. ¿Está bien? No, sería por D1. Debemos cuidar bien dónde nos hace referencia a las celdas, ¿sí? Para el siguiente valor, F2. Vean qué colores son los que me pone Excel por default. Entonces, el azul debería ser A1 y el rojo debe ser E, porque es el valor por el cual vamos a multiplicar. Y ahí queda mi operación. Y ahí tengo mis operaciones para la tabla del 3, 4 y para las demás. Pero ¿qué creen, chicos? Hay una opción, hay una manera de manejar las referencias absolutas para este ejercicio. Ahorita vamos a terminar de hacerlo juntos y en la parte de abajo me van a hacer ustedes por medio de una sola fórmula que yo tengo aquí, yo tengo aquí mi fórmula y la arrastro y automáticamente me va a llenar la tabla sin que la tenga que escribir. ¿Sí? Entonces aquí quedaría igual. ¿Qué vamos a multiplicar? 1 por 5. Pero tenemos que poner las referencias absolutas. ¿Sí? Nuevamente, igual a 1 por G1. Y tengo que poner mis referencias absolutas. Igual a 1 por H1. ¿Qué pasó ahí? En A1 no tenemos absolutamente nada, perdón, es A2. Yo aquí tuve un error. Ok, lo ponemos y ponemos nuestras referencias absolutas. ¿Sí? Enter. Vamos con la tabla del 8. Igual, porque es una fórmula, A2 por signo de pesos y signo de pesos 1. Ahí está. Para la siguiente, igual a 2 por
J1. Para J1 necesito signo de pesos y signo de pesos para que quede. Y nuevamente igual a 2 por K1. Y debemos poner los símbolos de pesos. ¿Qué es lo que yo debo hacer, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué consideran que debemos hacer para que podamos cambiar nosotros nuestra fórmula y sea fija? Tienen algo, todas tienen una característica en común. Por ejemplo, en la parte de arriba, vamos a copiar la tabla y la vamos a poner en una nueva. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué tienen en común todas? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba, pues todas tienen la fila 1, ¿ya vieron? Cambia el A1, el A2, el A3. Entonces, en la primera, aquí debo dejar fija. Si yo aquí, vamos nuevamente, si yo aquí agarro y copio hacia abajo y luego arrastro a la derecha, me cambian los valores. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí pongo un signo de pesos en el A2 y después quito el signo de pesos del B y lo dejo en la fila? Vamos a ver qué sucede. Lo arrastro hacia abajo, se hizo la operación y tengo todas mis fórmulas llenas. ¿Cómo lo hice? Bueno, únicamente lo que tienen que observar ustedes es ¿qué tienen en común todas? Ah, bueno, pues todas en la primera fila y en la segunda fila y en la tercera y en la cuarta, pues todas están fijas a la misma celda. ¿Ya vieron? A la misma columna. Todas tienen la columna A. Lo que cambia son las filas. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué necesito? Si yo me voy a la siguiente columna, pues se debe respetar exactamente lo mismo. Y para hacer las primeras operaciones, lo que va a cambiar es la columna, pero no la fila. Entonces, por esa razón, yo tomé la decisión de dejar fija la columna A y dejar fija la fila 1, para que al momento que hagamos la copia, arrastro yo hacia abajo, arrastro a la derecha y tengo mis operaciones. ¿Sí? Esto es lo que yo quería que hicieran, que investigaran. Pero ok, para que podamos adelantar, se les ayudó a hacerlo, vamos a poner referencia absoluta. Referencia absoluta. Espero que hasta aquí no tengan ninguna duda. Es importante que ustedes vayan desarrollando las actividades de manera, pues solitos, sin apoyo, ¿sí? Porque más adelante pues ya no les voy a apoyar, yo únicamente les voy a decir, ok, vamos a responder tal página y yo únicamente voy a elaborarlas, voy a evaluarlas, ¿sí? Entonces por el día de hoy va a ser todo, chicos, espero que no tengan dudas y los veo más adelante para aclarar todas las cuestiones que ustedes tengan. El archivo lo van a guardar con su grupo, su nombre y el título de fórmulas para que podamos seguir trabajando. Que tengan un excelente día. Hasta luego, chicos.